ustedes. Eh, ya de hecho, ya está grabando en este momento. Listo, gracias. Ok. Entonces, como les venía comentando, los polipéptidos de colágeno se van a unir entre ellos y van a formar una triple hélice que la vemos acá. Y a su vez, esta triple hélice lo que va a hacer es se va a unir entre ellas y se va a juntar entre ellas para formar una fibrilla de colágeno. Estas fibrillas van a tener una fuerza tensil que va a aumentar dependiendo de la organización paralela de estas fibras de colágeno. Entonces, vamos a tener la matriz extracelular entre estas fibrillas de colágeno que van a estar compuestas por diferentes componentes como la decorina, grecana, elastina, glicoproteínas, y todo esto lo que va a hacer es que nos va a dar una estabilidad funcional a las fibras de colágeno. Además de esto, va a haber agua en la matriz extracelular que va a representar más o menos el 55% de todo el peso del tendón. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? El agua va a reducir la fricción facilitando el deslizamiento de las fibrillas en respuesta a las cargas mecánicas. Después de esto, estas fibrillas de colágeno que vemos acá se van a organizar de manera paralela nuevamente y van a crear una unidad fundamental de transmisión de fuerza que es la fibra de colágeno. Esto va a facilitar la elongación del tendón de una manera organizada y cada una de estas fibrillas se va a estirar más o menos 1 a 3%, va a estirarse más o menos 1 a 3% y lo que va a hacer esto es que va a hacer una elongación individual de cada una de estas fibrillas y de esta manera evitar que haya una carga mecánica súbita y lesione el tendón. Finalmente, como lo dije ahorita, se van a organizar una fibra de colágeno y estas fibras de colágeno van a estar recubiertas por un endotendón para luego formar entre varias de estas fibras de colágeno organizarse en fascículos. Estos fascículos van a estar nuevamente recubiertos del endotendón y van a formar finalmente el tendón. Estos tendones se van a prolongar después en septos y fascias para unirse al músculo y también se van a unir al hueso mediante un tejido fibrocartilaginoso. Todo esto se puede resumir de una manera más fácil diciendo que el tendón está organizado de una manera jerárquica. Viene desde los genes que sintetizan el tendón, las cadenas alfa, después a fibrillas, fibras, fascículos y tendones. Y de esta forma van a transmitir la fuerza del músculo al hueso y causar el movimiento. ¿Cómo va a ser la irrigación de los tendones? Va a tener dos sistemas. Uno que es un sistema intrínseco, que está dado por la unión miotendinosa y osteotendinosa. En la unión miotendinosa vamos a tener vasos del perimisio hacia los fascículos. Y en el sistema extrínseco vamos a tener también dos componentes. Sí. El paratendón y la vaina sinovial. En el paratendón vamos a tener ramas que van a llegar del epitendón y luego hacia los septos, y los tendones que tienen una vaina sinovial va a irrigar el tendón a través de la víncula. Entonces ya sabemos cómo es a grandes rasgos la biología del tendón. Ahora necesitamos saber cómo se lesiona. La lesión puede ser daños estructurales de las estructuras superiores, como son las fibras, los fascículos o el tendón, y en enfermedades genéticas van a alterar las estructuras inferiores, que son las más pequeñas. 2 segundos que hay alguien que tiene el micrófono prendido, lo voy a poner en silencio. Ya. Entonces, las lesiones pueden ser de dos tipos, crónicas o lesiones agudas. Las lesiones crónicas son desgarros macroscópicos en donde se van a modificar las propiedades mecánicas y esto va a causar dolor. En estos casos vamos a tener una tendinosis, que es una degeneración del colágeno en respuesta a un uso crónico. Y las lesiones agudas, que son rupturas parciales o completas, hay una interrupción de la continuidad del tendón, y en estos casos vamos a tener una tendinitis, que es una sobrecarga aguda. Para entender cómo se lesionan, entonces necesitamos ver esta gráfica, que es una carga del strain y la fuerza por área o el estrés a las que están sujetos los tendones. Tenemos esta región inicial en donde hay un estiramiento o el colágeno o el tendón está en un patrón de zigzag, un patrón arrugado, en donde se va a ir estirando hasta llegar a un punto, en donde el estiramiento es una forma lineal y es una pendiente que es constante. Esta pendiente constante va a estar determinada por el módulo de Young o la rigidez del tendón. Después de esto va a llegar una región de fallo, en donde
el tendón o el estiramiento es lo suficientemente grande y el estrés al que está sujeto el tendón es lo suficientemente grande, en donde va a fallar de una manera impredecible y se van a desgarrar las fibras, que es lo que vemos en este caso. Después de esto, va a iniciar el proceso de reparación y regeneración. ¿En qué va a consistir el proceso de reparación y regeneración? Lo que tenemos que hacer en estos casos es restablecer la continuidad y el mecanismo de deslizamiento entre el tendón y las estructuras que lo van a rodear. Esto va a ser dado por un tejido cicatricial que va a brindar una continuidad y estímulos apropiados, que son estrés mecánico, para restablecer la función parcialmente cerca o lo más cerca de lo normal. Este estímulo apropiado es muy importante porque puede haber una falta de movilidad o una movilidad que no, subóptima, en donde va a favorecer que haya una cicatrización o adhesión de los tendones o alterar el deslizamiento tendinoso. O por otro lado, podemos tener un estrés que es lo suficientemente excesivo y va a causar una nueva ruptura. Esta reparación y la regeneración se va a dar en 3 fases. Entonces, tenemos en el tiempo cero la lesión o el trauma y las diferentes fases en donde tenemos un periodo de tiempo, sin embargo, que se ha estudiado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas fases se van a sobreponer y pueden pasar al mismo tiempo. La fase inicial que tenemos es la fase inflamatoria, en donde va a haber una lesión de los vasos y esta lesión en la vaina tendinosa va a formar un hematoma. Se van a liberar factores quimiotácticos que son vasodilatadores y proinflamatorios y van a traer un montón de células inflamatorias al sitio de la lesión. Van a migrar eritrocitos, plaquetas, neutrófilos, monocitos, macrófagos, y esto va a causar una fagocitosis de los coágulos, de los detritos celular, y además de eso de los cuerpos extraños que pueda haber en ese lugar. Después de esto, los fibroblastos van a empezar a crear una síntesis de componentes de la matriz o van a empezar a sintetizar matriz extracelular. Después de esto viene la fase proliferativa, más o menos hacia la tercera semana, que está caracterizada por el reclutamiento y la proliferación de fibroblastos para la síntesis del colágeno, proteoglicanos y componentes de la matriz extracelular. Se van a empezar a depositar colágeno tipo 3, sin embargo, este colágeno va a estar desorganizado en la matriz extracelular. En este momento, la lesión va a empezar a tener unas características de cicatriz y y en este momento va a haber alta celularidad y va a haber una alta concentración de agua y de matriz extracelular. También va a haber como están migrando todavía las células, va a haber una alta angiogénesis. Después de esto, hacia la 8ª semana, viene la fase de remodelación, donde se va a formar la cicatriz, y esto es lo más importante de esta etapa, y va a haber una disminución de la síntesis de la matriz extracelular, de colágeno tipo 3, de glicosaminoglicanos y de otros componentes de la matriz extracelular. Pero además de esto, lo que va a pasar es que el colágeno tipo 1 se va a empezar a organizar de manera longitudinal a lo largo del eje de tendón, que es el mismo eje del estrés o las fuerzas que están causando pues, el músculo. Va a haber una interacción también entre las unidades estructurales del colágeno y esto va a llevar a un aumento de la rigidez y de la fuerza tensil del tendón. Finalmente se va a formar una cicatriz. En esta fase de remodelación también se divide en 2 fases. La primera fase de esta es una fase de consolidación que se da más o menos hacia la 6ª a 10ª semana, que va a estar caracterizada por la reparación tisular. El tejido celular va a pasar a ser tejido fibroso. El metabolismo de los tenocitos, debido a esto, va a estar elevado. Las fibras del colágeno y los tenocitos van a estar alineados en la dirección del estrés o en el eje del tendón y va a sintetizarse más colágeno tipo 1. Después de esto, vamos a tener la fase de maduración. En la fase de maduración va a haber un tejido fibroso que va a cambiar a tejido cicatricial. El metabolismo de los tenocitos y la vascularidad va a disminuir y el colágeno se va a volver maduro. ¿Qué significa esto? Que va a aumentar el grosor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las fibras del colágeno en esta etapa o después de la fase de remodelación va a ser de un diámetro menor al de las fibras normales. Este es un resumen de las 3 fases, en donde tenemos la fase inflamatoria, la fase reparativa y la fase de remodelación. No voy a leer esta nueva parte, que fue lo que dije ahorita, sin embargo, quería mencionar como todos los cambios moleculares que se dan en cada una de estas fases y todos los procesos bioquímicos que están involucrados en este proceso. Sin embargo, señor. Según esto, lo que usted acaba de decir, entonces, ¿en qué fase es más frecuente la ruptura del tendón después de la reparación? Entonces, puede pasar en 2 fases. Una, en la fase proliferativa, donde va a haber un aumento de síntesis de
colágeno tipo 3, y en la fase de remodelación de inicial, en donde va a haber un cambio de colágeno tipo 3 a tipo 1. Este va a ser el momento donde va a ser más débil y puede haber una lesión nuevamente. Muy bien, sí, señor. Andrés, ¿eso Señora, más o menos en qué momento de la cicatrización ocurre? eso tendría siendo más o menos, pues, según los tiempos que damos acá, sería más o menos entre la tercera y octava semana, o entre la tercera y décima semana donde se está dando ese cambio de colágeno. Y entonces, ¿por qué lo soltamos a las 6 semanas? ¿Nos enloquecimos o cómo es la vuelta? No, señora, ahorita lo voy a mencionar de todos modos, porque si yo no suelto al paciente, si no lo rehabilito tempranamente, voy a favorecer la formación de adhesiones en estos pacientes. Y esto pues y como lo mencioné ahorita, debe haber un balance entre un movimiento... Es que, a ver, Señora. Andrés, una cosa es soltarlo a que mueva libremente, Sí. y otra cosa es rehabilitarlo tempranamente, ¿sí? Este pedacito que usted está diciendo es supremamente importante porque durante la rehabilitación, que uno los empieza a rehabilitar muy tempranamente, hay una fase en la que uno tiene que ser muy cuidadoso, que es esta parte donde usted está hablando, lo que le estaba preguntando Jorge, que es la fase proliferativa, y tal vez como un poquitico más hacia adelante. Usualmente es entre la segunda y la cuarta semana, es decir, donde está su tercera semana, suele, digamos, reblandecerse un poco el tendón flexor o el tendón extensor, el que sea que esté funcionando. Específicamente con los flexores, que son los que rehabilitamos tempranamente, hay que ser muy cuidadosos de que el paciente no empiece a hacer esfuerzos mayores. ¿Por qué? Porque se va a romper. Y en esa fase, volverlo a suturar ya no es tan fácil. O sea, sí se puede, pero no es tan sencillo dado la fase proliferativa de la que estás hablando, ¿sí? Entonces, eso me parece que es una cosa que tiene que quedar súper clara para todos. Los tendones idealmente se deben manejar dentro de la primera semana después del trauma para poder obtener una cicatrización adecuada y poder uno empezar la fase de rehabilitación muy tempranamente. Sin embargo, no quiere decir, es decir, entre la segunda y la cuarta semana, más o menos hacia la tercera, como está en su dibujito, uno debe tener algo de precaución y especificarle al paciente y explicarle al paciente que tiene que tener un particular cuidado, porque mucha gente se quita las inmovilizaciones, empieza a hacer lo que siempre quieren hacer, que es salirse del amarradijo, y habitualmente se rompen, o no habitualmente, eventualmente más bien se rompen. Entonces es muy importante que eso les quede súper claro en la... Ok. Entonces, íbamos acá, sí, entonces estos son todos los cambios moleculares que se ven durante estos procesos, pero quería mencionar dos que generalmente no están mencionados en las tablas. La primera de estas es las metaloproteinases de matriz, que van a estar regulando la matriz extracelular durante el proceso de remodelación, degradando y remodelando el colágeno. Y el óxido nítrico, que ayuda también a la apoptosis de las células inflamatorias y a la angiogénesis. El otro proceso de reparación es entonces, como le había dicho, el proceso de reparación puede ser de dos formas, puede ser extrínseco, intrínseco o intrínseco. El modelo de reparación extrínseco son fibroblastos y células inflamatorias que van a invadir el sitio de la lesión, van a iniciar y promover la reparación y la regeneración celular, van a requerir de una adecuada vascularidad y este modelo se va a activar mucho más tempranamente que el modelo intrínseco. ¿Cuál es el problema de este modelo? Que como vienen muchas más células inflamatorias y es un proceso como mucho más grande, pueden formar adhesiones. El otro lado tenemos el modelo intrínseco, en donde hay una migración y proliferación de tenocitos que vienen del endo y el epitendón hacia el sitio de la lesión. El flujo sanguíneo va a ser por la víncula tendinae y va a tener menos complicaciones y una biomecánica superior comparativamente con el modelo extrínseco, ya que el mecanismo deslizante se va a preservar. Por otro lado, entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, independiente de tener dos modelos,
es que ambos modelos van a jugar un papel importante y van a estar los dos actuando en el mismo tiempo, dependiendo de la localización del tendón, de la extensión del trauma y de la movilidad que tengan los pacientes. Sin embargo, como lo dije ahorita, las propiedades biomecánicas o mecánicas no van a ser iguales al del tendón nativo. ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener este proceso de reparación? Entonces, las primeras complicaciones es que puede haber una cicatrización. Durante el proceso de consolidación va a haber una mayor cantidad de colágeno tipo 1 y esto puede causar que haya una cicatrización abundante. Y en el proceso de maduración, el tejido cicatricial va a tener una propiedad mecánica diferente al tendón nativo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una menor fuerza, hay una mayor rigidez y esto puede formar adhesiones. Y esto nos lleva a una de las siguientes complicaciones. Las adhesiones pueden causarse durante el trauma, durante la lesión o el evento quirúrgico para reparar el tendón. Puede haber una alteración de la vaina sinovial en estos dos momentos y esto va a crear un tejido de granulación que va a predominar sobre todo en el proceso extrínseco y va a causar que el tejido circundante se una al sitio de la reparación. Todo esto va a causar una alteración del mecanismo de deslizamiento del tendón. Esta es una clasificación y se va a clasificar de esta forma. Entonces, además de esto, podemos también tener otra complicación, que es el fallo en la reparación. Esto va a ser dado por un material de sutura inadecuado, por una mala técnica quirúrgica, por una terapia física muy agresiva, por una inmovilización muy corta o simplemente por el mismo paciente, como lo mencionó la doctora ahora. Entonces, con esto terminamos la primera parte de la presentación. No sé si quieren alguna pregunta antes de seguir a la siguiente parte. ¿O seguimos de una vez? Andresito, Señor. según lo que usted acaba de explicar, yo sé que probablemente esto lo pueda responder el que vaya a revisar la edición de flexores, pero según lo que usted acaba de explicar, usted con lo que conoce y leyó hasta este momento, recomienda entonces reparar siempre y cuando haya lesión del flexor digitorum superficialis y profundo, ambos tendones o un tendón de los dos. Lo que le dije, no sabría decirle, doctor. Lo que le dije, pero creería yo que ¿Qué se imagina? Si yo reparo los dos tendones, después asumiendo que la lesión es un sitio similar, puede causar que haya adhesiones, entonces pensaría que lo ideal sería reparar uno de los dos tendones. Y si yo le digo que hay que reparar los dos tendones porque la víncula le da flujo, nutrientes a uno de los dos tendones, entonces, ¿qué diría usted? En ese caso, tendría que... Pues que Hay que reparar los dos. Esto es una discusión muy de si reparar uno o los dos. Entonces, por favor, el que vaya a revisar lesión de flexores nos responde esa pregunta el miércoles, por favor. Okay. ¿De acuerdo? Listo, perfecto, doctor. ¿Todos Bueno, deben sí. decir sí? Pues el que va a revisar flexores, que creo que es Luciano. Luciano, diga sí. Flexores no revisan la Q el viernes. Extensores, Facu, doctor. diga sí. Entonces Sí, la como- acudirá así. Bueno, Bueno, gracias. Continuando, para hablar sobre la anatomía del aparato extensor y flexor, vamos a empezar con el mecanismo extensor. Entonces, este es un... tengo que comenzar diciendo que la reunión se va a acabar en 10 minutos. No sé si quieren volver a salir de una vez y volver a entrar o esperamos hasta que se acabe. Faltando un minuto nos salimos y volvemos a entrar. Dele, eso. Este es un diagrama que adapté de esta referencia que está acá abajo, en donde tenemos un esquema del dedo. Esta flecha de acá va a representar el tendón extensor que va a venir por el aspecto dorsal. Cuando cruza la metacarpofalángica, antes de llegar a la intrafalángica proximal, se va a trifurcar y va a crear una cosa que se llama la cintilla central o el slip central. Y además de eso, las otras trifurcaciones va a dar las cintillas laterales. Estas cintillas laterales van a recibir fibras de los interóseos y de los músculos lumbricales para formar la banda lateral de cada lado.
Estas bandas laterales se van a juntar con las cintillas centrales y van a crear la banda lateral conjunta, que va a converger nuevamente en la parte más dorsal de la falange media para formar el tendón extensor terminal. Y este se va a insertar en la base dorsal de la falange distal, que lo vemos aquí. Una imagen de una disección en donde tenemos los lumbricales, el músculo interóseo, unas fibras oblicuas y unas fibras transversas que ahora vamos a ver, la banda sagital, el tendón extensor, pero quería que vieran acá cómo está la cintilla lateral y la cintilla central. Vamos a empezar a hablar de cada uno de estos componentes del mecanismo extensor. Entonces, iniciando los músculos interóseos, vamos a tener dos músculos interóseos, los dorsales y los palmares. Los dorsales van a recibir inervación del nervio cubital, van a tener como función abducción de los dedos. Con los lumbricales van a flexionar la metacarpofalángica y extender la interfalángica, y van a tener dos vientres, los vientres superficiales y profundos. Los vientres superficiales, superficiales van a estar profundos en la banda sagital como tendón medial, y los profundos van a estar superficiales a la banda sagital como un tendón lateral en la metacarpofalángica. Además de esto me va a dar fibras transversas de la banda lateral, que son las que vimos acá, que son estas fibras transversas. Más adelante vamos a hablar de ellas. Entonces, esas fibras transversas van a estar paralelas a la banda sagital, y además de esto van a estar ubicadas en el tercio medio de la falange proximal, y otra de las características de estos músculos es que son bipenados. ¿Qué quiere decir eso? Que van a tener fascículos a los dos lados del tendón, como lo vemos aquí, y van a unirse en la mitad. Por otro lado, tenemos una imagen donde podemos ver los músculos interóseos y los metacarpianos. Por otro lado, tenemos los músculos interóseos palmares, que son unipenados, que quiere decir que todos los fascículos vienen del mismo lado del tendón y están orientados de manera oblicua, tienen una inervación por la rama profunda del nervio cubital, van a insertarse en la banda lateral, como lo vimos anteriormente, y como su función va a tener dos funciones, que es la aducción hacia la línea media, y va a ayudar a los lumbricales en la flexión de la metacarpofalángica y la extensión de la interfalángica. Tenemos aquí una imagen en donde podemos ver los músculos interóseos. Acá tenemos el músculo flexor, y tenemos, además de esto, podemos ver los lumbricales. Pasamos a los lumbricales, que van a estar palmares al ligamento intermetacarpiano profundo, van a insertarse en el lado radial mediante fibras oblicuas, que fue las que vimos anteriormente, y se van a unir a la cinta para crear las bandas. Después de estos músculos, extender la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. Tenemos acá una imagen de los lumbricales, en donde tenemos los lumbricales, el tendón extensor profundo y el superficial. Ahora, hablando nuevamente de las fibras oblicuas, que fue las que vimos anteriormente, las vemos acá, se van a insertar en el tubérculo dorsolateral de la falange media por medio de las bandas laterales. Esto va a ayudar a la extensión de la interfalángica proximal. Y las cintillas, y conjunto con las cintillas laterales, como lo había mencionado antes, se van a convertir en las bandas laterales conjuntas para ayudar, una vez más, a la extensión de la interfalángica proximal e interfalángica distal. Tenemos aquí las fibras oblicuas, que las vemos nuevamente. Entonces tenemos las fibras transversas, que vamos a hablar de ellas ahora, las fibras oblicuas, y vemos cómo se insertan sobre su relación con la polea A2, y tenemos acá las bandas laterales conjuntas. Tenemos también otros de los estabilizadores dorsales, están las bandas sagitales, como lo había dicho antes, están paralelas a las fibras transversas. Estas van a venir de la placa palmar en la metacarpofalángica, se van a originar a cada uno de los lados. ¿Y cuál es la función principal de esto? Va a ayudar en la extensión de la metacarpofalángica, a estabilizar el tendón extensor, y va a tener una estabilización lateral de la metacarpofalángica durante la extensión. Por otro lado, tenemos una imagen acá donde podemos ver las bandas sagitales y ver cuál es su relación con el tendón extensor. Después de esto, vamos a tener otro de los estabilizadores, que es el ligamento triangular, en donde se va a
el ligamento triangular lo que va a hacer es va a conectar las bandas laterales. Entonces tenemos acá la cintilla central, la cintilla lateral, la banda lateral conjunta, el tendón terminal, y aquí tenemos el tendón triangular. ¿Qué es lo que va a hacer? Como habían dicho. Ligamento. Señor. Ligamento. Perdón, ligamento triangular. El ligamento triangular lo que va a hacer es conectar y estabilizar las bandas laterales conjuntas, va a estar en el aspecto dorsal de la falange media y va a prevenir la subluxación palmar durante la flexión de la interfalángica. Otra de las funciones que va a contrarrestar al retináculo oblicuo, que lo voy a mencionar ahorita, y va a prevenir la subluxación lateral de todo el mecanismo extensor. Entonces, acá otro de los estabilizadores dorsales va a ser el ligamento retinacular transverso, que lo habíamos visto ahorita, va a estar sobre la interfalángica proximal, va a tener fibras que vienen de palmar a dorsal, y lo que va a hacer es va a estabilizar las bandas laterales conjuntas. Durante la flexión de la interfalángica proximal las va a llevar hacia palmar, y durante la extensión de la interfalángica proximal va a prevenir que haya una traslación hacia dorsal. Otro de los estabilizadores dorsales, o el último de los estabilizadores dorsales, es el ligamento retinacular oblicuo. ¿Qué es lo que va a hacer este ligamento? Lo que va a hacer es que va a ayudar a que haya un sincronismo de la interfalángica proximal y la distal. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la extensión de la interfalángica proximal, este ligamento se va a tensar y va a ayudar a extender la interfalángica distal, y durante la flexión de la interfalángica proximal, el ligamento se va a relajar y va a flexionar la interfalángica distal. Se va a originar en la polea 2 y en el tercio medio de la falange proximal, y se va a insertar en el tendón extensor terminal. Ahora, el mecanismo extensor del pulgar va a estar dado por el extensor pollicis longus, que va a estar cubital al extensor pollicis brevis, se va a insertar en la base de la falange distal, y va a tener una banda sagital también que va a estabilizar estos dos tendones a nivel de la metacarpofalángica. Y va a haber tejido conectivo palmar de la metacarpofalángica, que lo que va a hacer es va a dar dos bandas sagitales, radial y cubital, y se va a insertar en el extensor pollicis longus. Pues ya se nos va a acabar el tiempo, entonces lo que podemos hacer es salirnos y volver a entrar para poder continuar con el mecanismo flexor. ¿Les parece? Listo. Sí, señor.